Olis, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo al espacio. ¿Les gustó el primero? Así que nos invitaron al segundo. Ojalá pagaran. No, mentira. Gracias a la plataforma global por tenerlos de nuevo aquí. Gracias también por haberle dado apoyo al primer capítulo. Así que de nuevo, creciendo juntas y Proyecto Poder. En fusión. Va, y contame, ¿cómo se llama el espacio y qué estamos haciendo aquí? Bueno, creo que es el segundo capítulo, si no, edición de Fuera de Onda. Qué bueno que en esta temporada comiencen con algo tan potente. ¿Te acuerdas que anteriormente nosotras la sensación del flow, dijimos la última vez, del flow o del flow? Sí. Entonces, la último capítulo estábamos hablando sobre el feminismo, cómo era esta onda, cómo funcionaba, cómo se come. Y no solo para criticar o desconstruir la idea del feminismo que tenemos, también hay alternativas. Y creo que es bien necesario también poner en la mesa feminismos que hemos estado construyendo poquito a poquito, alternativas políticas o teóricas o de vida, porque yo más creo que el feminismo es algo que vivís a diario. Es algo con el que desde que te levantás hasta que te dormís, hasta en el ocio, te toca deconstruir todo lo que está a tu alrededor, porque lastimosamente las mujeres y las personas que estamos socializadas como mujeres nos tienen en ese ámbito de que todo tiene un peso, en todo caso, o un escaño mucho más alto para que nosotras fallemos o nosotros fallemos. Entonces, para hablar en este capítulo y comenzar con esta salsita que nos encanta. Pisando fuerte. Pisando fuerte, me encanta. Entonces, vamos a iniciar con esto de el feminismo de barrio, el feminismo de comunidad. Pero potente, quiero hacer como una acotación bien importante, Casey, porque el concepto comunidad, vos sos antropóloga, entonces yo creo que tenés un mejor concepto de comunidad, porque hay una idea bien romántica alrededor de las comunidades, hay una idea muy romántica a qué significa o qué concibe comunidad, porque todos siempre en los discursos políticos de señores, donde comienzan a alzar su voz así y comienzan con el bracito izquierdo así, esos discursos... Con el himno que nos hacía llorar. Con el himno que nos hacía llorar y donde decían que iba a venir el cambio, que nunca vino, es esto de que hay que trabajar con las comunidades. Esa frase es de una de las más escuchadas. Así como hay que trabajar con las comunidades, hay que trabajar con las comunidades, hay que trabajar con las comunidades. De la mano con las comunidades. O del pueblo. Pero una de las cosas que es bien importante es que hay una idea bien romántica sobre el concepto comunidad y que no es lo mismo una comunidad de allá de mi rancho, de Chalatenango, a una comunidad de aquí, de la capital, en San Salvador, por ejemplo. No es lo mismo esta connotación de mal llamadas marginales urbanas a una comunidad que vive una violencia muy distinta a la que se enfrenta en la capital. Con esto de lo de comunidad, juela, figuras sensibles. Creo que precisamente desde donde se concibe que es comunidad es eso de que vos llamás lo romántico, vea. Que se conoce que en la comunidad no existen problemas y todo es como a lo hippie, paz y amor y no vamos a tener conflicto y todos vamos a convivir bajo un mismo modelo. Entonces, déjenme decirles que no. Es bien yuca porque no puedes definir la comunidad como un espacio físico, porque eso es un lugar donde habitas y que bien o no puedes o no construir una comunidad con las personas de tu entorno, sí, pero no se ve limitado a un espacio físico, sino que también ya entran más características sociales, incluso condiciones de vida que son económicas, que hacen que los sujetos vayan construyendo este concepto y este modelo. Entonces, ¿qué viene siendo la comunidad? Que creo que es la pregunta concreta y yo no tengo una definición definitiva, vea. Pero viene siendo como estas ideas o estos modos de vida bajo los que convergen en un mismo fin varios sujetos. No quiere decir lógicamente que no van a haber problemas, sino que sí hay como un cierto modelo al que se aspira o por el que se está trabajando
pero precisamente se van guiados por un fin en común, ir construyendo en un fin en común. Entonces, justo eso creo que es lo que también hace que se caiga en esa romantización, vea. Pero, no sé, creo que ahí vos nos vas a ayudar a precisamente ir aterrizando cómo no caer o cómo ser críticos para evitar esto del romanticismo, de los movimientos incluso, o de nosotras como feministas, no caer en eso mal llamado comunidad, pero siempre ir como construyendo alternativas desde lo colectivo. Sí, mira, yo creo que el hablar de en sí hay una connotación como que no es propia mía incluso, y creo que hace como esa gran aclaración, pero que sí es real. El hablar de alternativa feminista como el feminismo de barrio, que es una construcción bien propia de cómo nosotras las mujeres vivimos en marginales violentas, ya sea nuestra situación a través de la violencia social, a través de la violencia más institucionalizada por los cuerpos de seguridad o violencia mucho más organizada y criminal en otros casos de otros países, como en el caso de Colombia, que se convergen en realidades muy distintas, mujeres que conviven con personas narcotraficantes o grupos narcotraficantes, por ejemplo. También realidades como más pequeñas, no más pequeñas, mejor dicho, realidades como más locales, en zonas fronterizas, que es como esto de la trata de personas, por ejemplo, cómo las mujeres viven eso y cómo las mujeres, por ejemplo, vivimos en Azacayoro, en Azoya Bronx, por ejemplo, ¿verdad? Como estos municipios que están como bien marginalizados o están bien de la mano con esta connotación o concepto de violencia, también habemos personas, en todo caso, en su gran mayoría, porque el 53.3% de la población son mujeres aquí en El Salvador, convergemos con personas violentas, con hechos de que tu lugar de casa también es un lugar de violencia y no solo lo que pasa atrás de la puerta o atrás del portón de tu casa, sino también lo que pasa alrededor de tu casa. Yo creo que esto, justo estas realidades que has mencionado, me parecen bien importantes porque usualmente atado a esto de lo de la comunidad, cuando hablas de comunidad, crees que es lo que están haciendo que la gente del campo vea. Y las comunidades son aquellas rurales, donde no pasa el bus o pasan 3 buses en el día. Cuando pasa un carro y nos emocionamos. Y tenemos esta visión de que eso es una comunidad y que esas personas que habitan ese lugar están construyendo una comunidad. Cuando comunidad no se refiere como a un estrato, digamos, urbano o rural, sino que incluso desde las localidades urbanas pueden existir y también se pueden estar construyendo comunidades que precisamente responden a todas estas cosas que estás diciendo. Las comunidades de la frontera, sobreviviendo, sobrellevando, construyendo a partir de la problemática del flujo migratorio, en la urbanidad, desde todos los conflictos territoriales. Todos estos aspectos de la violencia. Creo que lo que más me parece interesante es cómo desde las comunidades se retoman diferentes modelos de sobrevivencia. Creo que eso es como algo que no sé, siento que puedes ayudarnos a profundizar, e incluso desde lo urbano, porque creo que es una realidad que al final se invisibiliza de cierta forma, porque se cree que en lo urbano todo funciona porque es lo, entre comillas, civilizado, vea. Sí, sí. Cuando incluso no, porque hay personas que, posicionándolo desde el lenguaje, las tienen en condiciones de vulnerabilidad, porque ya entra esto del olvido institucional y que no son las mismas condiciones que tiene alguien de la zona rosa a alguien de Soyapango, por decirlo así. Vaya, y hay un montón de conflictos alrededor, por lo menos el tema de la gestión del agua, que es una realidad que vimos un montón de marginales urbanas. Ay, no me gusta la palabra marginales urbanas, pero es la manera en la que entendemos que no nos referimos a la San Benito, quizás que no nos referimos a la comunidades en condiciones de vulnerabilidad. Es que yo soy la vulnerabilidad. Es que es eso, fíjate que ese es el feminismo de barrio. En sí, es esa condición en la que vivís,
en eso de en la que te han hecho vivir. La que te han hecho vivir, por ejemplo, toda esta violencia institucionalizada que ha habido de porque vivías en cierta comunidad o en cierto territorio de Soyapango, no podías aplicar a ciertos lugares de trabajo, por ejemplo, o personas que fueron desaparecidas, por ejemplo, y creo que es bien necesario hacer esta acotación antes que continúe con eso, de que el feminismo no es exclusivamente de mujeres, sino el feminismo tiene diversos sujetos políticos, tanto niñez, adultas mayores, disidencias sexuales, disidencias de género, un montón. Así que nos van a escuchar hablar no solo de mujeres exclusivamente, sino de realidades que convergemos las mujeres en su totalidad. Haciendo después de esta aclaración de concepto tipo Wikipedia, volvemos al podcast y es eso, es de que esta violencia tan institucionalizada que hemos vivido o el hecho de sobrevivir a ciertas situaciones del país y que nos da miedo decirlos actualmente en voz alta, que son como estos grupos que estuvieron al margen de la ley durante mucho tiempo, controlando territorios donde las mujeres éramos acosadas, donde las mujeres nos tocaba saludarles, donde las mujeres vivíamos en una situación de mucho miedo, porque aparte de ser, no eran personas desconocidas, eran personas que habían crecido en la misma comunidad, con las que compartieron kinder, que crecieron durante este tipo de conflictos sociales y que actualmente ahora se encuentran muertos o se encuentran en privación de libertad, por ejemplo. Entonces, toda esa violencia, ¿dónde queda cuando hablamos de feminismo, de empoderamiento, como hablábamos anteriormente? ¿Dónde se ve? O sea, hay mujeres que sí podemos hablar, como tener este tipo de discusiones, pero también hay mujeres que cuando llegamos a la casa tenemos realidades bien complejas en temas sociales y que ahora con la institucionalización de muchos cuerpos de seguridad, estos cuerpos de seguridad, en su gran mayoría son hombres y te acosan, conozco a gente, por ejemplo, en mi comunidad que ahora lo que se encarga es coserles la ropa y es esta naturalización que vemos en nuestras comunidades. Ahora ya no saludo al cipote en la esquina, ¿verdad? Hoy saludo a una persona distinta, uniformada, que te obligan a saludarla también, porque si haces una mala cara y no respondes a su acoso, porque sí generan mucho conflicto social en este tema, te sentís mal porque te sentís miedo y ya no vivís en paz en tu mismo territorio. Esto hay que seguirlo nombrando, ¿sabes? Creo que hay precisamente posicionar cómo esta repatriarcalización de los territorios desde las personas uniformadas, desde los cuerpos oficiales, también quebranta las comunidades, cómo se instrumentaliza y cómo de cierta forma las divide. Porque creo que es bien yuca que, bueno, el fenómeno del crimen organizado, nadie está diciendo que era bien o romantizarlo, vean, para nada. Sí, incluso lo hemos desmenuzado, que es algo muy negativo. Pero las respuestas que se están dando desde el Estado también son bien represivas. Y en vez de ir dando soluciones al problema, lo que al final, al menos así lo veo yo, va a ser como una bomba que te estalla en la cara. Porque creo que todos vimos o esas fotos que pegaban de niños saliendo de las escuelas siendo siendo revisados por cuerpos oficiales, y era como se volvió tan de cierta forma indescriptible porque fragmenta todo esto de las comunidades. ¿Pero ¿verdad? en quién repercute Luego esto? incluso podemos ver cuando se instauraron como todos estos mecanismos de denuncias, entre comillas, de que incluso podías denunciar a la persona que te caía mal o qué sé yo por X cosa a través de un mensaje sin pruebas. Entonces, cómo todos estos mecanismos sí están fragmentando este tejido social que se va configurando desde las comunidades y que desde esto del feminismo de barrio también se ha ido construyendo, por decirlo así. Veíamos también que madres, mujeres en estos lugares se reunían, qué sé yo, colectas para víveres o para comprar insumos de las personas privadas. Y ahora, ¿qué pasa con estas personas que dependían de ese salario de esa persona que ahora ya no está trabajando? ¿Dónde quedan las mujeres de nuevo? Sí, y eso es lo que
es la interrogante más grande. ¿A quién les afecta directamente toda esta situación en la que se vive actualmente y que hemos vivido durante mucho tiempo? El Salvador es un país con una historia muy reciente de personas uniformadas, de personas con armas en la mano. Tenemos muchos, pero muchos años de impunidad ante eso, y a mí sí me mueve, y creo que incluso la atmósfera ahorita que tenemos aquí es un poquito pesada, por eso, porque es un tema que ya no solo estamos hablando de teorías, y se estamos intenta hablando de hablar en lo personas. privado también. Exacto, y se intenta hablar de lo privado, porque no es un tema que le afecte a la Cata, porque vive en una zona así, o que le afecta a Casey porque vive en una zona así, sino también están nuestras mamás, están nuestras hermanas, están nuestras vecinas, que están viviendo historias similares. Y no hay este gran título arriba que cargamos muchas, que es el feminismo. No. Y no intentamos teorizar desde el feminismo de barrio, no intentamos imponer información o conceptos, sino lo que queremos prácticamente es nombrar que existen nuestras realidades, y a través de este tipo de conceptos que hablábamos, ya no último, que es bien necesario profundizar, que es esta parte de las sociedades inclusivas o ciudades inclusivas, que eso es mentira. O sea, un alumbrado público sí puede detener y poner a la mujer, puede prevenir que sea un foco de peligro, claro que sí, un alumbrado público, pero al rato tenemos adentro de la misma comunidad situaciones bien complejas sobre temas sociales y políticos y económicos que estamos viviendo. Por ejemplo, que la señora de la tienda de la esquina de mi casa me tengan que explicar por qué ya no me quiere dar 7 huevos por $1 y ahora me quiere dar 5 huevos por $1. Vea, yo pidiendo una explicación a la señora, ¿y por qué? Cuénteme, ¿por qué está así? Y la señora, las pupusas ahora 1.5. O la pupusa 1.5. O sea, creo que es algo como bien básica, bien baxi de la vida diaria, pero que es algo que en realidad sí es necesario nombrarlo, que estos conceptos tan occidentales de cómo han funcionado en otros países no se pueden replicar en este tipo de cosas. No somos un modelo estándar, no somos un experimento social las comunidades, y, o sea, apenas hemos logrado subirnos a buses, por ejemplo, en la zona en la que yo vivo, en subirnos a un bus y pasar en ciertos lugares. Y no lo hacemos porque la seguridad o la percepción de seguridad existe, porque no existe. O sea, somos una comunidad en la que yo vivo con muchísimo miedo, y una situación que sabemos que está latente y en peligro. Entonces yo me pregunto, estos conceptos de ciudades inclusivas, con alumbrado público, vamos a pintar de rosado y vamos a poner un botón que si se están violando, tocalo, o si se están acosando, tocando. Y es como, no es así, o que vamos a tener 1000 políticas o ordenanzas municipales que no van a tener ni presupuesto porque el mismo proceso estatal no permite que ahora las municipalidades un presupuesto a las políticas municipales, y estas que entren en vigencia y en toda su práctica, y tenerlas engavetadas por gusto. O sea, esas son las comunidades inclusivas. Y yo sé que a muchas nos va a chocar, que me van a funar como siempre, pero creo que es bien importante cuestionarse si estos modelos caben en nuestras realidades y ser bien sinceras con eso. Creo que esto va atado a lo que conversábamos en el podcast anterior. La invitación, vea, que si no lo han escuchado, vayan y lo escuchen. Desde dónde se crean todas estas concepciones, tanto de feminismo como del llamado desarrollo, vea. Porque justo eso que decías, las condiciones materiales al final del día sí determinan y de cierta forma moldean la vida de las personas, pero no es todo. Sí podés, como desde las instituciones, no sé si fomentar todos estos, pero creo que no es un trabajo así a la ligera como se ha venido haciendo. Esto que decías, alumbrar o pavimentar no va a resolver todas las necesidades que atraviesan a las personas que habitan en estos lugares. Esto que mencionabas, que cómo han subido los precios, o cómo nos estamos adaptando a esto de la sobrevivencia,
tanto desde lo económico como desde lo social. Yo creo que lo de las comunidades o este feminismo de barrio para las mujeres sí viene siendo una respuesta alternativa desde la colectividad a todo esto que nos viene diciendo actuar desde lo individual, desde lo individual, desde lo individual. Pero es bien yuca cuando desde el Estado por lo que se trabaja es por fragmentar el tejido social, como en el caso de Santa Marta, que vemos que a líderes comunitarios se los llevan presos y es bien duro porque incluso quienes ahorita están cargando con el peso de las familias, quienes son las mujeres. Y hablamos de Santa Marta como una comunidad, no porque ellas se identifiquen o no como feministas, pero sí vemos las acciones que desde ellas implementan y cómo están respondiendo a estas problemáticas que fueron construidas desde la misma institucionalidad. Entonces es bien yuca porque desde nuestras respuestas alternativas vemos que también nos están reprimiendo. Sí, a mí me choca un montón esto. Yo siento como bien personal el hablar sobre esto, sobre el feminismo de barrio, y que muchas personas tienen esta connotación de que no podemos llamarle barrios a ciertos lugares, porque también es la lotificación, el barrio, la comunidad, la ciudad. Es un estrato bajo. Es un extracto bajo. Entonces, una de las cosas que hablábamos hace poco con un familiar cercano era como esta experimentación de tu propia identidad, por ejemplo. El ser de este tipo de lugares y estar tatuado o tatuada o tatuade, como usted quiera, como se identifique. Tatuadi. Tatuadi. Es como esta parte de que no lo puedes hacer porque esto pertenece a otro grupo. Y vos no lo podés hacer porque no perteneces a este grupo criminal. No puedes identificar. No te puedes identificar así. O el sobrevivir con ciertas identidades o subculturas más urbanas, por ejemplo. Lo difícil que es el vivir en estas comunidades, sobrevivir económicamente de esto, porque es una lucha que también tienen muchas. Y es como bien importante eso, el ponerle nombre, porque también es un tema de clase y creo que el feminismo blanco sí ha querido estandarizar su realidad. Sí quiere. Y quiere estandarizar su realidad y decirte, vos puedes alcanzar esto. Todas las mujeres debemos caber bajo este modelo. Exacto. A mí me parece bien interesante esto del feminismo de barrio, que vos estás encargado de ahí irme como ilustrando, porque yo no lo conocía. Me parece bien curioso incluso esto, desde la palabra barrio, vea, que sabes que viene desde algo más de base, más desde donde lo habitas, precisamente porque es como esto, que desde donde se están pensando o construyendo las ciudades. Creo que es bien duro porque ahorita que nos estamos enfrentando como a estos modelos también, esto que están haciendo en San Salvador, de quitar a la gente. Ay, no. Y privarlas también de sus medios de subsistencia, es bien yuca, vea. Cuando el 70% de la población vive de trabajo informal, por ejemplo. Es bien yuca porque después te ves que estamos construyendo ciudades que no son habitables, sino que están enfocadas en la comercialización, ni siquiera de nosotros, sino que de extranjeros. La capitalización de la observación. A mí me parece tan interesante eso, porque la capitalización de la observación se basa en este turismo. Este turismo que pagas como vitrina, porque no estás pagando por vivir, por visitar el lugar y ver, esta es la realidad que viven. No, vos querés pagar por una calle limpia, pintada y con focos, para que la iglesia se vea bonita con focos, y con focos de un montón de colores o azules. Y al final eso siempre es algo meramente estructural, que sí impacta en lo social, pero no va a dar una respuesta. Sí. Creo que la finalidad de este podcast precisamente ha sido mostrar como todas estas respuestas que se van construyendo alternativas a este fenómeno que viene desde el desarrollo neoliberal, que también es capitalista, y que también como feministas nos estamos posicionando y estamos construyendo respuestas. Sí estamos construyendo, y que si bien hay un Estado que nos sigue oprimiendo, seguimos ahorita en pie de lucha. Creo que también hacemos el llamado a que escuchen y estén pendientes del juicio de Beatriz, que es algo bien importante y que está pasando justo en este momento, y que estamos expectantes también al papel que va a tomar el Estado, que por segunda vez, lo digo con convicción, es un Estado violador de derechos.
Sí, yo creo que esto históricamente de los estados violadores de derechos es algo muy reciente, como yo te mencionaba. No es algo que estemos viviendo solo ahorita, sino es una acumulación de muchas malas decisiones y administración estatal que hemos estado viviendo. Tenemos tantas convicciones, heridas tan abiertas. En 1932 y vamos, apenas estamos en 1923. En 1923, ay, perdón, en 2023 íbamos a llegar al 2032. Gran línea temporal, gran salto. Ni Dar tuvo estos gusanos de tiempo. Y yo ni había nacido para ese entonces. De 1932 al 2032 van a ser 100 años de impunidad. Y esa sería una muy buena pregunta. ¿Cuántos años vamos a estar en silencio? ¿Cuántos años vamos a estar resistiendo y existiendo de violación? Porque el resistir y el existir se ha vuelto una consigna muy romántica. Hay que ponerle apellido a qué resistimos y a qué estamos intentando existir. Ahorita estamos intentando existir en las comunidades o mal llamadas marginales urbanas. ¿A qué? Al alza de la vida, a la gestión del agua, a esta mala gestión del agua que vivimos, a este conflicto ambiental que tenemos por la construcción del desarrollo, ¿verdad? Acordémonos que El Salvador no está dentro del Acuerdo de Escazú, por ejemplo, por los temas habitacionales y por el tema de este hermoso desarrollo y calorcito que nos da el pavimento, ¿verdad? Eso debería ser otro tema, hablar de la estratificación social y de la urbanización de los territorios para el disfrute de otros. Y quiero terminar en esta pequeña conclusión para que entendamos mejor el concepto de feminismo de barrio, quiénes pertenecemos. Por lo menos en mi comunidad hay personas que trabajan en maquilas, hay personas que trabajan, hay personas que han sido desalojadas ahorita de sus puestos y que viven en mi comunidad, por ejemplo, por el tema de San Salvador, en la zona metropolitana de San Salvador. Hay personas que yo me las he encontrado en semáforos vendiendo agua, por ejemplo. Y yo me hago un montón de preguntas en el momento que convergemos con realidades muy similares, porque todas y todes compramos en la misma tienda, vamos a los mismos lugares. Y una de las cosas bien impactantes que me pasó hace un buen tiempo que me vine a vivir de mi pueblo a San Salvador fue el nivel, aquí es grande cómo te das cuenta de la desigualdad económica. Ahorita estás viendo un montón de champas, pero al rato ves un centro comercial grandísimo con un Starbucks. Multiplaza, por ejemplo. Entonces, esto es bien real y está así en la cara, nos tiene en la cara. Y lo que vivimos en las comunidades de San Salvador, solo por ser la capital, es bien real. El hecho de que vivamos, yo hace poco me cuestionaba si me tengo que volver a regresar a vivir a mi pueblo, porque para llegar a mi pueblo me tardo 2 horas y para llegar a Metrocentro me tardo 2 horas. Entonces yo me pongo a pensar, ¿será que me sale más barato irme a vivir a mi pueblo y madrugar todos los días? ¿O quedarme en el conflicto del tráfico de San Salvador, por ejemplo? Yo vivo eso también. Entonces es como esas cosas reales que existen que en estos conceptos occidentales no caben. Entonces sí es como bien necesario que profundicemos estas pláticas y quizás yo le llamo feminismo de barrio y van a salir otros conceptos y otras teorías tan lindas que cuando lo sepan o que se lo cuestionen, nos inviten. Eso fuera súper genial, que nos inviten a una tarde a hablar con regia. Una tarde con bebidas calientitas, llamadas chocolate y café. Sí. Entonces no a la regia. Bueno, creo que a forma de suscribiéndome a tu comentario, Bea, y también creo que la invitación es a que sigamos trabajando en formar comunidades y que nos cuestionemos siempre estos conceptos, de dónde vienen y a qué están respondiendo, si realmente responden a nuestras necesidades o son imposiciones. Ahorita no queda nada más que invitarlos, Bea, a que cuestionense. Duele, pero... Sí, duele mucho, pero entre la ternura, el cariño... Y la colectividad. Y la colectividad y el amor entre mujeres. Se construye. O incluso no específicamente y exclusivamente de mujeres, sino de personas que tengan ese afán de construir tejido social, popular y comunitario, se puede cuestionar nuestra realidad y cambiar nuestra realidad cercana con pequeñas acciones. Oh.
El momento cute. Corazoncito de despedida. Sí, adiós. Díganle a la plataforma global que nos invite más seguido.